Buenas noches, mis hermanos. Le agradecemos a nuestro Padre Celestial por habernos permitido reunirnos en este momento para aprender un poco de su palabra a través de este estudio que vamos a empezar en este momento. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por el pastor que va a compartir la enseñanza que vamos a aprender y le damos gracias por cada uno de los hermanos que nos encontramos aquí por habernos permitido reunirnos en este momento a aprender de su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos gracias. Amén. Amén. Pues como hemos visto, la carta de Corintios a los Corintios de parte de Pablo es una carta en la cual nosotros vamos a ver cosas maravillosas. Entre más se profundiza, cada versículo está cargado de mucha enseñanza de Pablo para con nosotros. Eh, si te puedes dar cuenta, Corintios comienza de esta manera. Pablo, llamado a ser por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y maestro y nuestro hermano Sóstenes. Imagínate la descripción que hace aquí Pablo de la iglesia, a la iglesia de Dios, o sea que no es de nadie, la iglesia no es de nadie, es de Dios. Toda iglesia pertenece a Dios, que está en Corintios, a los que han sido, que les comienza a describir a ellos como santificados, ¿eh? En Cristo Jesús, llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. O sea, ¿a quién pertenece la iglesia? ¿Quién es el jefe? Jesucristo. Nosotros simplemente somos aquellos que hemos sido llamados para venir a formar parte de esta nueva iglesia en Cristo Jesús. No hay nada que nosotros podamos decir, esta iglesia es mía o esto, pues aquí yo hago lo que yo quiero. No, estamos todos bajo la dirección directa de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue adelante cuando comienza con la carta Pablo a ellos. Dice que él siempre da gracias a mi Dios por ustedes, pues en Cristo Jesús Él les ha dado su gracia, o sea, sus dones. Unidos en Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así que se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les hace falta ningún don. O sea, hasta ahí la lectura, ¿no? Nos podemos ver que este nuevo pueblo, Pablo da gracias a Dios porque Dios los ha bendecido en todo. Los ha enriquecido de tan manera espiritualmente que quizás ellos no se dan cuenta de lo que tienen entre las manos. Porque vamos a ver más adelante que ellos han osado por querer seguir haciendo las cosas de la misma manera que estaban acostumbrados. Corinto, como habíamos visto, es una ciudad llena de mucha idolatría, llena de mucha mercadería, en el sentido de mucho comercio. Es un puerto rico, es a la misma vez un puerto pobre, ya que los miembros de esta iglesia son gente pudiente, pero también gente muy pobre. Hay gente muy erudita, elocuente, sabios, pero también hay gente que no tiene conocimiento mucho de nada. Un dato importante que a mí me llamó la atención es darnos cuenta de que Corinto tenía 600.000 habitantes, de los cuales 400.000 eran esclavos. ¿Por qué? Porque como explicaba, la situación en el istmo del país de Grecia es como una península que toma, se adentra a tierra adentro de tal manera que queda nada más
un estrecho de 6 kilómetros. Y estos 6 kilómetros habían encontrado ellos que les tenía más cuenta empujar los barcos de un puerto a otro puerto para poderlos ahorrarse 700 kilómetros que les costaría dar la vuelta por toda la península. Les era más fácil, pues, pasar por el istmo empujando esos barcos y llevando consigo la carga de toda esa mercadería. Entonces, encontramos mucho movimiento, ya que también gente venía de todas partes del oriente y del occidente, de Roma, y venía mucho gente del oriente. ¿Por qué? Porque era un lugar de culto a Afrodita. Y Afrodita era un templo enorme, grande, a los cuales ellos venían sobre todo a unas experiencias religiosas muy eh, místicas. Eh, la gente estaba buscando una unión con la Afrodita de manera sexual y venía gente de todas partes. Asimismo, pues encontramos ahí centros de oratoria, de pronunciación de cosas de sabiduría. Y ahí se encontramos pues con Pablo, que él llega a esta ciudad. Y el capítulo 2 nos lleva al centro en decir, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué maravilla, ¿no? El apóstol Pablo continúa desarrollando la idea de la sabiduría divina. Es muy diferente a la sabiduría humana. El énfasis de la sabiduría del mundo a menudo se opone a Dios. La verdadera sabiduría la transmite el Espíritu Santo y Él la revela a los que han creído en Jesucristo. Y eso no solo está hablando de los corintios, sino que también está hablando contigo. Hoy nosotros tenemos una nueva manera de vivir. ¿Por qué? Porque tendemos al Espíritu Santo entre nosotros. Pero a veces lo tenemos como un invitado que le dejamos entrar a una habitación, le damos su toalla y lo metemos a la habitación. Y no dejamos que el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestras vidas día a día. Pablo enfatiza que sin el Espíritu de Dios no podemos entender las cosas de Dios. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, entendemos que tenemos la mente de Cristo. Y es lo que nos permite discernir verdades espirituales y vivir conforme a la voluntad de Dios. El capítulo nos desafía a buscar esta sabiduría espiritual en nuestro caminar con Dios, en total dependencia del Espíritu Santo. Vamos a empezar analizando, pues, los primeros 5 versículos que dicen así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con sencillez, pues, y con mucho temor y temblor. Claro, imagínate, él se presenta ante unos atrios, al mercado, a la agora, donde hay gente prominente, gente con mucha sabiduría. Y él se sentía pues un poco abrumado por la tarea de evangelizar a esta gran ciudad que tenía tantos eruditos. Dice Pablo, y ni palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto es lo que le he querido añadir aquí. Dice, hemos de reconocer que aunque las palabras logos
la inteligencia de la cruz, dichas por Pablo, tenía un gran resultado, que era la demostración del Espíritu y de poder, sea lo que sea que esto signifique. Muchos dicen pues que era como el Espíritu captaba la atención de los oyentes. Otros dicen pues que el Espíritu se manifestaba de distintas maneras, que daba lugar a que la gente escuchara. Sea como sea, pues escucharon a Pablo. Para que vuestra fe, dice, esto es lo importante, no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el fundamento de tu fe? ¿Dónde está tus raíces? Está en lo que puedes conocer acerca de la ciencia, la filosofía, la psicología, aún de la teología, porque hay muchos teólogos que lo que son simplemente son conocimiento, pero no tienen o no permiten que el Espíritu de Dios los motive y que sea esa la base con la cual ellos predican. Así que el primer punto que vamos a ver en esta noche es con respecto a la sabiduría. Sí, en Corintio estaba también esta diosa de la sabiduría. ¿Sabes cómo se llama? Sofía. Existían alrededor de unos 30 templos en Corinto. Esta es una de ellas. Sabiduría en castellano es Sofía, si no lo sabían. Dice, el contexto de Pablo dice, no fui con excelencia de palabras, ni de sabiduría, ni de Sofías. La palabra griega, Sofía, es la capacidad de discernir o juzgar lo que es verdadero, correcto o duradero, sentido común, buen juicio. A lo largo de la historia, la sabiduría ha sido considerada una virtud clave en la filosofía, la religión y la psicología, y representa la capacidad de comprender y responder a la realidad de una manera equilibrada y reflexiva. A diferencia de la inteligencia, que se ocupa principalmente de información y razonamiento, la sabiduría implica una comprensión más profunda de la naturaleza humana, los principios morales y las consecuencias a largo plazo de las acciones que el hombre comete. Ahora bien, Pablo nos está haciendo ver que la sabiduría de Dios, primeramente, no envanece. La sabiduría de Dios te va a humillar, te va a hacer una persona con mansedumbre, humilde. Porque la sabiduría humana lo primero que hace es jactarse, envanecerse. Esto es muy clave que lo intentamos si vamos a entender Primera de Corintios. La sabiduría de Dios es humilde, pura, benigna y siempre va conectada al poder de Dios, según el Espíritu discierne. Esto es importante, como decir que cuando yo actúo como Dios quiere que actúe, o discierna como Él quiere que discierna, o tenga esa sabiduría de lo alto que viene de Él, está conectada en la acción del Espíritu dentro de mí, en poder. En primer lugar, cambiando mi forma de pensar, mi forma de actuar, para ver las cosas diferentes, ya no como la vería yo en el mundo o como la veía antes en el mundo, sino más bien de una forma totalmente diferente. Y eso es lo que Pablo está queriéndole transmitir a la iglesia. Escuchad, habéis venido a la iglesia y habéis traído con vosotros el bagaje, la basura de todas tus costumbres, de todos tus ritos, de todas vuestras formas de vivir, una cultura que la han metido dentro de la iglesia. Y Pablo dice, tienes que darle cuenta que ahora sois nuevas criaturas, tienes una nueva forma de ver,
de visualizar las cosas. Y esa es la perspectiva divina, la perspectiva de Dios. No tiene nada que ver con las cosas que el mundo te enseña. El tema de la sabiduría comienza en el capítulo 1 y sigue aquí en el capítulo 2. Pablo expresa enfáticamente que su sabiduría radica en Jesucristo y este crucificado. Lo primero que tenemos que entender es que Jesucristo es la fuente. Es como ir al pozo a sacar agua. La sustraes de Jesucristo. Él es la fuente. ¿Cuántas veces no Cristo dijo, si tenéis sed, venid a mí, yo soy el agua de vida? Y que Él en la cruz hace una manifestación externa de su sabiduría, puesto que el plan de Dios estaba escondido a todos como un misterio. Él manifiesta que la única manera de salvar al mundo es a través de su propio sacrificio. Él crucificó el pecado para que nosotros podamos recibir perdón de pecados y ser salvos de un mundo lleno de pecado, para ser apartados para Dios, es decir, santos. Esta sabiduría de Dios es perfecta y lejos de toda artimaña del enemigo, de toda jactancia, de todo razonamiento y forma de pensar del ser humano. Así que nos dice que esta sabiduría fue una demostración del Espíritu Santo y su poder. Vamos a ver algunas cosas con respecto a esto. En primer lugar, nosotros para entender la sabiduría debemos primeramente arrepentirnos de cualquier clase de pretensión o jactancia. La arrogancia siempre te va a alejar de Dios, por lo cual busca a Dios como un mendigo pidiendo por sabiduría. Santiago nos hace ver claramente que la sabiduría es algo que Dios ofrece y que debemos de pedir. Es un regalo que Dios, es un regalo que Dios da, ¿verdad? Eh, perdón que me perdí donde está, abundantemente. Cuando necesitamos de ella? Hoy día la necesitamos. Recibir sabiduría reconoce que la sabiduría es un acto espiritual. Reconoce que es un acto espiritual. Tiene muy poco que ver con el desarrollo hoy. Ya sé tanto de la Biblia. Conozco todo el Pentateuco. Casi lo puedo recitar. Eh, no es una jactancia de mente, sino que es un sacrificio espiritual. Tiene todo que ver con una búsqueda y entrega a Dios. Dios te da esa sabiduría para que puedas discernir entre el bien y el mal, para saber qué hacer y cuándo hacerlo. Si tú estás guiado por el Espíritu Santo, creo que no habría lugar para que tú dijeras, hoy, ¿cómo me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No, esa es una manifestación de que el Espíritu de Dios no está en control de tu vida. Si permitimos que el Espíritu nos lleve, nos conduzca, eso nos va a dar el entendimiento de las cosas de Dios. Tú y yo sabemos que la sabiduría divina no se consigue con un diploma o certificación de alta calidad. Clama a Dios y Él te responderá. ¿Y sabes qué? Él es quien te va a dar la sabiduría que necesitas para caminar en este mundo que está lleno de perdición. La sabiduría debe de ejercitarse. Dice, oh sí, ya voy a buscarla. Ya por la noche cuando ore, le voy a pedir a Dios que me dé sabiduría. No, no es de esa manera. La naturaleza misma de la sabiduría instruye a tu corazón para guiarte en lo que tienes que hacer y usar discernimiento, tu discreción, tu visión para cumplir la voluntad de Dios. Colosenses dice, por eso, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo para que
Y esto recíbelo como para ti, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Wow! Ahí está rogando Pablo para que nosotros seamos aquellos cristianos activos que ejercitan su fe, llenos del conocimiento de su voluntad, no siempre buscando cuál será la voluntad de Dios para mí. Yo podría decir algo más, pero mejor lo dejo ahí. Ahora, recordemos que los corintios están pasando momentos en los cuales se ven influenciados por la sabiduría del mundo. Ya vamos a ver más adelante en el estudio, según vayamos, que están haciendo cosas atrocidades, cosas indebidas dentro de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque han permitido traer sus costumbres de afuera a la iglesia, la cual les ha llegado a través de los grandes pensadores griegos. Pero esa sabiduría no es de Dios y ellos tienen que aprender a usar esa nueva sabiduría en su diario vivir. Y vamos a ver en esta carta cómo ellos necesitan la sabiduría de lo alto y no de la que están acostumbrados, que es el razonar, acomodar y tolerar. ¿Sabes? Gente que está influenciada por el mundo siempre está tolerando cosas, siempre razona cosas, las acomoda para que se vean bien. Y no, no es así. Recordemos siempre que Jesús es la plenitud de la sabiduría de Dios. Practicar sabiduría de Dios es posible, pues la escritura, lo vemos al final de este capítulo, dice que tenemos la mente de Cristo. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y si tenemos esa mente de Cristo, entonces vamos a actuar de manera diferente. Recordemos lo que habíamos leído en 1 Corintios 1. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, piedra de tropiezo. Y para los griegos, locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si vivimos en Cristo, tenemos la sabiduría de Dios. Bueno, para ahondar un poco más, ¿qué es la sabiduría humana? Tenemos que primero observar que la ciudad de Corintios, además de ser un centro de movimiento marítimo, de comercio, de religión, también era un centro de ciencia, filosofía y oratoria, que venía de la gran influencia de eruditos griegos, entre los cuales podemos mencionar Aristóteles, Platón, Sócrates y el más elocuente orador Demóstenes. Ellos estaban muy orgullosos de toda la heredad de estos grandes eruditos, pero también podemos ver lo que Santiago describe sobre la sabiduría humana y comienza diciéndonos que es la lengua misma, es como fuego, dice, y que eso es un mundo de maldad, la lengua, lo que la gente pretende decir, la arrogancia. Y dice Pablo, dice Santiago en su epístola, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es lo que le decía al principio. Humildad, sencillez, mansedumbre. Pero si tenéis, dice Santiago, celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque porque la sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perfecta. Así que los celos, las envidias, las disensiones, las arrogancias, si ves chispa de eso en tu vida, abandónalo,
arrepiéntete, eso no es de Dios, es animal, diabólico, terrenal. Pero la sabiduría de lo alto, dice Santiago, es primeramente pura, o sea, no hay mancha allí, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué bello, ¿no? Que pudiésemos nosotros comportarnos de esta manera, tanto en la familia como en la iglesia. Porque entonces sí tendríamos mucho fruto en paz para aquellos que hacen la paz. Queda claro, pues, que nuestra fe está fundamentada en el poder de Dios, que es influenciado en nosotros a través del Espíritu Santo de nuestra vida. Eso es sí que tenemos el Espíritu Santo activo, motivado, en acción, porque si no está así, estamos viviendo, porque vamos a verlo más adelante en Corintios, y espero que no te asustes, pero es que vamos a estar viendo de dos naturalezas, la carnal y la espiritual. O eres espiritual o eres carnal. No hay vuelta de hoja. Y Pablo va a darnos muchos golpes aquí a nuestro ser, haciéndonos ver lo que él está queriendo transmitir, que vivamos en el Espíritu. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Está entendido? Seguimos. Todo bien, pastor. Muchas gracias, Alfonso. Entonces, ahondemos un poco más en esto. La sabiduría de Dios revelada por el Espíritu. Y esta es esta segunda parte de este capítulo, versículos 6 al 16, que dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, o sea, gobernantes. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, o sea, de antemano tenía predispuesto antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman, para los que le aman. O sea, para ti y para mí, Dios tiene cosas maravillosas que nos quiere mostrar en su sabiduría. Pero para eso tenemos que vivir con una madurez cristiana, no con una actuación carnal, sino espiritual. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que si tenemos al Espíritu, Él sabe lo que el Padre es y Él nos lo transmite. Lo mismo que hizo Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Al leer los evangelios, no os dais cuenta cuando Él dice, lo que el Padre me dice, eso hago. Yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que el Padre me dice que haga. Mi Padre me los ha dado y yo los he recibido. Yo hago la voluntad del Padre. Cuando tenemos al Espíritu de Dios enfocado en nuestra vida, estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre?
sino al espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Vamos a explicar un poquito de todo lo que hemos leído, porque aquí pues hay mucha carne que masticar. El Evangelio que nos habla del Mesías crucificado es sabiduría, pero no de la clase de sabiduría que ellos estaban acostumbrados. La verdadera sabiduría es, de hecho, para quienes son espirituales, para aquellos que tienen el Espíritu, tomar la cruz como lo que es la sabiduría de Dios. Y por lo tanto, ya deberían saber cómo emitir juicios correctos. Menciono esto porque más adelante en la carta te vas a dar cuenta que una de las cosas que está sucediendo es que ellos no están usando su mente para discernir lo que es correcto. Pero al buscar la sabiduría humana, están actuando exactamente igual que lo que tienen el espíritu, que lo que no tienen el espíritu. Quienes consideran que la cruz es una locura. Versículos 6 al 8. Veamos. Pablo está queriendo llegar a los cristianos espirituales, haciéndole ver el misterio que estaba oculto antes de la fundación del mundo. El plan que no era conocido por los sabios de este mundo, pues de otra manera no hubiesen permitido que Cristo fuera crucificado. Aunque a pesar que la cruz nos muestra un cuadro de fracaso, es el más grande cuadro de victoria. Efesios nos dice, vemos que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Lo mismo que Pablo dice a los Corintios, Efesios nos lo dice a nosotros también, que Él nos escogió antes de la creación para ser santos y sin mancha delante de Él. Así pues, la sabiduría de Dios se reveló a través de la cruz, un acontecimiento que parecía una derrota, pero que en realidad fue la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. En Colosenses, Pablo también nos habla de cómo Cristo despojó a los poderes y autoridades espirituales al morir en la cruz. El versículo 9, Pablo cita a Isaías 64:4 para expresar que las bendiciones y revelaciones de Dios a sus creyentes están más allá de nuestra comprensión humana. Lo que Dios tiene preparado para quienes le aman es algo que nunca podríamos imaginar. Dios tiene planes gloriosos para con sus hijos, planes que superan nuestro entendimiento. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento están ya predispuestos a recibir cosas grandes que Dios tiene para con nosotros en el aspecto espiritual. Pablo explica que aunque la sabiduría de Dios es incomprensible para el hombre natural, a nosotros nos es revelada a través del Espíritu. El Espíritu tiene la capacidad de guiarnos en la comprensión de las cosas
profunda de Dios. El Espíritu Santo es nuestro Maestro y revelador de la verdad divina. En Juan 16, Jesús promete que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Él es quien nos ayuda a comprender la profundidad de Dios y su voluntad para con nosotros. El Espíritu Santo, quien tiene acceso directo al corazón y la mente de Dios. En Romanos 11, Pablo pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor o quién fue su consejero? Esto enfatiza la idea de que las cosas de Dios están más allá del alcance de la sabiduría humana y solo el Espíritu puede revelarlas. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Wow, ¿cómo me gustaría preguntarles qué tanto el Espíritu de Dios está revelando en tu vida las maravillosas cosas que Dios tiene preparadas para ti? Pablo afirma que como cristianos hemos recibido el Espíritu de Dios y no el espíritu del mundo, es decir, el espíritu de sabiduría y de los valores humanos. El Espíritu Santo nos fue dado para que podamos comprender las cosas que Él nos ofrece gratuitamente, como la salvación, su gracia, la sabiduría humana. En Efesios, Pablo ora para que Dios le conceda el espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él. El Espíritu Santo nos guía a comprender, pues, las riquezas de la gracia y de las promesas de Dios que nos son reveladas por su acción directa. Jesús mismo prometió que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Pablo escribió en 1 Corintios que nadie puede declarar que Jesús es Señor excepto por el Espíritu Santo. Es el Espíritu quien nos revela y nos enseña la comprensión profunda de las verdades de Dios. Yo espero que todos nosotros, reunidos aquí, hayamos declarado que Jesucristo es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el prometido, que Él es en todo, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, el altísimo, el creador, el sanador, el que todo lo provee, Jesús. Y esa declaración, demos gracias a Dios que podemos hacerla, que podemos declararla y que podemos estar dispuestos a ir contra viento y marea, declarando lo que Jesucristo es, sobre todo a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque allí es donde el hombre tiene que llegar para clamar por perdón de sus pecados. Reconocer, pues, que somos pecadores, y que solo en esa cruz Él clavó todos nuestros pecados y que ahora quiere que vivamos para Él. Hermoso, ¿no, hermanos? Poder hacer ese tipo de declaración. Siempre que se me acercan los testigos de Jehová, lo primero que te digo, mira, no discutamos muchos. ¿Quién es Jesucristo para ti? Ah, pues mira, veamos aquí, porque para ellos no es Dios. Para ellos no es Dios. Es una creación de Dios. Si te metes con los mormones, lo mismo. Para ellos es un ángel creado. Ya no digamos para cualquier otra religión del mundo. Ellos no pueden reconocer, ni entender, ni ver que Jesucristo es el Altísimo, el gran yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy todo. Lo es Él. Pablo hace una distinción entre el hombre natural, aquel que no tiene el Espíritu Santo, y el hombre espiritual, aquel que es guiado por el Espíritu. Y aquel que no es guiado por el Espíritu le llama carnal. El hombre natural no puede
entender las cosas de Dios, porque se disciernen espiritualmente para Él. Los principios divinos son locura, es decir, parecen carentes de sentido, porque no tienen la capacidad espiritual para comprenderlos. Porque ¿cómo tú puedes entender de que un Dios puede venir a la tierra a ser sacrificado? No entra en la mente de ellos. Es lo que no entra en la mente de un judío. ¿Cómo puede ser que el Mesías que ellos esperan sea el Dios que viene y que al final muere en una cruz? Es locura, lo rechazan por completo. 1 Corintios 1:18, Pablo ya había hablado de cómo el mensaje de la cruz parece una locura para los que se pierden, pero se debe de que los hombres naturales no tienen la mente del Espíritu y por lo tanto no pueden entender las verdades espirituales que se revelan. En Juan 16, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. El hombre espiritual, entonces, es aquel que vive según la guía del Espíritu, siendo capaz de comprender y aplicar la verdad de Dios en su vida diaria. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros hoy en día? Hoy en día lo que tenemos y lo que se pone tan de moda es que son los consejeros. ¿Eh? Cualquier problema que pasa, van a buscar al consejero. Cualquier problema que sucede, van a buscar a un diácono o a quien sea. Como que si el diácono o el consejero tiene más espíritu del que tú tienes en tu vida. Eso no quiere decir que seamos arrogantes y que no busquemos el consejo de los demás. Pero lo que quiero entender es que Dios te ha dado a ti la capacidad de discernimiento, de comprender las situaciones, sobre todo de reconocer tu pecado, de reconocer las cosas que estás haciendo mal e ir más adelante. Vivimos en un mundo que es increíble. El otro día estuve en un país en Sudamérica y tanto gente del mundo como gente de la iglesia, todos van a ver un psicólogo. Tienen que pagar media hora, una hora, para que el psicólogo les diga qué es lo que tienen que hacer en la vida, cómo solucionar los problemas. Totalmente fuera de sitio. ¿Por qué? Porque Pablo le está diciendo eso mismo. ¿Acaso ustedes no tienen discernimiento para saber qué hacer? ¿Cómo es que ahora se vuelven a los rudimentos del pasado? Pero sí, de verdad, toda familia tiene un psicólogo y no solamente toda una familia. Cada miembro de las familias en este país, en ese país, tiene un psicólogo. Es un gran negocio ser psicólogo en estos lugares, porque ahí va la gente buscando cómo solucionar los problemas mentales, los problemas sentimentales que tienen. No sé si pasa eso en tu país, pero es una realidad. Como cristianos, estamos llamados a vivir como hombres espirituales, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé discernimiento en todas las cosas. Nuestra comprensión de las Escrituras y de la voluntad de Dios va más allá de la sabiduría humana, viene del Espíritu. Así pues, debemos buscar esta sabiduría constantemente. Así como Pablo nos dice que hemos de orar sin cesar, pues oremos por esa sabiduría constante. Tenemos a Cristo con nosotros. Jesús viviendo en mi corazón y en oración y en el estudio de la palabra. Pablo cita a Isaías 40:13 también, para afirmar que nadie puede entender completamente la mente de Dios ni instruirlo. Sin embargo, los cristianos tienen la mente de Cristo. Esto significa que a través del Espíritu podemos conocer los pensamientos y propósitos de Dios, porque Cristo nos ha revelado plenamente
la voluntad de Dios. Y este versículo es tan hermoso. En Filipenses 2, del 5 hasta el 11, es tan bello, ¿no? ¿Os acordáis de ese pasaje, no? Cuando Pablo exhorta a tener la misma actitud de Cristo. Cuando dice, haya pues en vosotros este sentir. La palabra sentir es la palabra mente. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando la forma de siervo se hizo obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí muestra Jesucristo humildad, sencillez, sacrificio, servicio total en Jesús, a quien debemos de imitar. Haya pues en vosotros esa mente que hubo en Jesús, que se despojó de todo con tal de darnos a nosotros lo mejor. Tener la mente de Cristo es vivir conforme a su voluntad y sus principios, siendo guiados por el Espíritu. Tener la mente de Cristo es una de las mayores bendiciones del ser cristiano. Esto significa que no necesitamos confiar en nuestro entendimiento limitado, sino que debemos de buscar a Dios, esa sabiduría divina en cada área de nuestra vida. Es decir, Dios nos ha dado la capacidad de discernir, en otras palabras, entender las cosas desde el punto de vista espiritual y saber juzgar lo que es correcto. Porque sabes, una de las promesas que Dios nos ha dado, que en el futuro nosotros vamos a reinar y a juzgar a los demás. Más adelante lo vamos a ver también en esta carta. Tenemos que ejercitar nuestra capacidad de saber discernir las cosas desde el punto de vista de Dios. Cuando seguimos la mente de Cristo, tenemos paz, dirección y confianza, sabiendo que estamos viviendo la voluntad de Dios. En resumen, 1 Corintios 2, el capítulo 2 nos enseña una lección profunda acerca de la sabiduría de Dios. Todo desglose de sabiduría. Es lo que hemos hablado en esta noche, el tema de la sabiduría, que está más allá del entendimiento humano natural. Pablo hace una clara distinción entre la sabiduría del mundo y la sabiduría divina. Y nos desafía a vivir a la luz del Espíritu Santo, que es quien nos revela las verdades de Dios. El apóstol afirma que sin el Espíritu no podemos entender las cosas de Dios, porque se disciernen espiritualmente. Esto nos muestra cómo nuestra sabiduría y entendimiento dependen de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos confiar en nuestra inteligencia o entendimiento humano. Eso te va a meter en problemas, en discordias, en peleas. Para conocer la voluntad de Dios, sino que debemos someternos a su guía y a su revelación. ¿Cuánto te ha revelado Dios en esta semana acerca de sus cosas? Por otro lado, Pablo también nos recuerda que cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos la mente de Cristo, lo que significa que podemos entender los propósitos de Dios y vivir conforme a su voluntad. Tener la mente de Cristo es un don inmenso, ya que nos permite discernir las cosas espiritualmente y vivir una vida alineada con los principios divinos. ¿Sabes? Esto te va a dar tal discernimiento que sabrás discernir la verdad de Dios, porque el Espíritu Santo va a tomar la palabra de Dios y te va a hacer ver cosas que tú vas a entender lo que es verdadero y lo que no es verdadero, lo que es falso y lo que es real. Porque hoy día por todos lados tenemos tanta falsedad de cosas, pero un montón de falsedad de cosas. Y la gente actúa como que no tuviese el Espíritu Santo en nosotros. Pero bueno, todo eso, lo he puesto aquí, se tiene que dar en humildad y servicio a los demás. Una reflexión final de este capítulo nos lleva a
un profundo agradecimiento por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Él nos guía, nos enseña y nos permite comprender las riquezas espirituales de Dios. Pablo dijo que hemos sido enriquecidos en todo. Él nos guía, algo que la sabiduría del mundo nunca podrá lograr. Debemos, por tanto, buscar constantemente esta sabiduría divina en nuestro diario caminar, sabiendo que solo a través del Espíritu podremos discernir la verdad y el vivir según la voluntad de Dios. En un mundo lleno de confusión y filosofías humanas, nuestra esperanza debe estar en Cristo y su revelación a través del Espíritu Santo. Que seamos, pues, cada vez más sensibles a su guía, llenos de mansedumbre, permitiéndole transformarnos y conducirnos a una comprensión más profunda y verdadera de las cosas de Dios. La mente de Cristo, la sabiduría de Cristo, es lo que las Escrituras en este capítulo 2 nos está haciendo recordar. Y sobre todo porque tenemos que entender que vivimos tiempos malos. Corintios vivían tiempos malos, pero Pablo les va a exhortar a que tienen que vivir de una manera diferente y hacer mostrar que sí tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas para vivir diferente. Que ya nos deje guiar o gobernar las cosas del mundo. Por ejemplo, la tolerancia, ¿no? Yo viví muchos años en un país al otro lado del océano, donde la permisividad de cosas es abrumante. Hasta se te ponen los pelos de punta. Pero sucede. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Pues quizás a un lado. Pero si activamos al Espíritu de Dios, seremos cristianos que vamos a impactar este mundo de gran manera. Muy bien. Comentarios, añadiduras, algo de aplicación personal. ¿O qué te ha parecido este estudio? Amén, hermano. Sí. ¿Qué tal? Que, hermano, se le bendiga. Bien. Gusto. Gracias, hermano, por explicar. Yo para mí, hermano, entiendo que el Espíritu Santo para mí es una magia. ¿Por qué digo, hermano? Porque la palabra, hermano, cuando uno lo lee, solo se nos viene la palabra en nuestra boca y yo digo que para mí, hermano, el Espíritu Santo, vuelvo a mencionar que es una mafia porque Él nos enseña, nos capacita, solo se nos viene en nuestra boca la palabra que uno a veces uno no comprende, hermano. Así es de que eso es mi único que yo quiero añadir, hermano. Dios les bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Un comentario. Sí, Roberto Méndez y Alfonso. Sí, gracias para compartir algo, hermanos. Sí, bueno, sobre la mente de Cristo. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que los creyentes hemos recibido la mente de Cristo, ¿verdad? Se puede decir que es una capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo para comprender la voluntad de Dios. También podemos decir que esta mente nos permite discernir las cosas espirituales y pensar como Cristo. Además, esta mente se desarrolla al caminar con Él, transformando nuestra manera de ver la vida. No es perfección intelectual, sino una nueva forma de pensar que refleja el corazón de Jesús. Según la Biblia, también para obtener la mente de Cristo, hermanos, se requiere algunos requisitos, digamos, como renunciar a la propia voluntad de uno, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También hay que buscar la renovación de la mente. Y es que este tema me llamó mucho la atención, entonces por eso es que quiero compartir esos puntos. Buscar la renovación de la mente también. La palabra de Dios dice que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otro requisito es estudiar la palabra de Dios.
La misma palabra dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellos tenéis la vida eterna. Otro requisito, obedecer a Dios. O sea, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, dice Juan 7:17. Y depender del Espíritu Santo, como le dijo nuestro hermano, nuestro querido hermano Roberto, ¿verdad? Y eso le dice la palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. También me di cuenta que hay algunas características de la mente de Cristo, y digamos que tiene la mente de Cristo, ¿verdad? Y esas características, pues también uno las va a tener cuando tenga la mente de Cristo. Una de ellas es la humildad. Y eso, digamos, la humildad Cristo la tuvo cuando tomó la forma de siervo. Obediencia también tuvo él. Nosotros debemos de ser obedientes. Se hizo obediente hasta la muerte, dice la palabra. Amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros debemos de tener compasión por las almas, irlos a buscar, predicarles, evangelizarlos y ayudarlos. Y también sacrificio. De la palabra de Dios dice, no busco mi propia gloria. O sea, digamos, uno tiene que, la verdad, ser humilde y no gloriarse, porque Dios, el Espíritu Santo lo llena tanto a uno que uno a veces hace cosas y la gente lo ven a uno como que si fuera, bueno, ¿verdad? Y no, prácticamente uno tiene que ser humilde y buscar a Dios. Gracias, hermano. Bien, pues adelante Paola y después Alfonso. Bueno, a mí en la carta de Corintios, mientras iban, ya lo había leído un poco, mientras iba hablando, se me venía en mente, porque estamos aquí en mi iglesia, hablamos de la sabiduría, sabiduría de administrar nuestros tiempos, reflejando a Dios también lo natural y lo sobrenatural. Y trayendo todo esto y entendido, o sea, la palabra me iba llevando a donde dice, en la última parte, donde dice la mente de Cristo. Y me ha gustado porque me ha llevado a reflexionar que Jesús nos ha enseñado a que vivamos, y que vivamos en la sabiduría de Dios, donde nuestros pensamientos, sentimientos estén en la voluntad de Dios. Desde el primer día, de ahí mi mente me ha traído el recuerdo de Génesis 1, donde Dios, a mí me gusta Génesis porque Dios desde el primer momento Dios nos habla que Él trae orden, que Él trae luz, que Él siembra, que Él nos siembra a través del Espíritu Santo, que son los frutos, que es la bondad, la fe, la mansedumbre. Pero lo maravilloso es que Dios nos está enseñando que su palabra, lo sobrenatural, Él quiere que nosotros lo aprendamos, que nosotros empecemos a conocer más a través del Espíritu Santo, que cada uno fluyamos en espíritu y en verdad, que nosotros fuimos creados para hacer su voluntad desde el primer momento que ha creado los cielos y la tierra, y que su voluntad es que conozcamos su sabiduría y que nuestra mente se expanda en lo sobrenatural para que nuestra fe conozcamos a través de los milagros, como decía ahí, los milagros en tener paz, en nuestra salud física, en nuestra mente, que por ahí están los espíritus que vienen a perturbarnos porque ellos ya conocen lo que es Dios y ellos mismos han sido expulsados de lo eterno, de lo bueno, de los grandes tesoros que Dios, que alguna vez los ángeles tuvieron. Gracias, Paola. Alfonso, estaba por ahí, te perdí. Sí, también traiga la mano levantada donde anda mi hermano. Sí, sí, buenas noches, pastor. Sí, únicamente para decir que los misterios de Dios siempre van a ser de Él y únicamente lo que Él quiera
a revelarnos a través del Espíritu, pues bajo la voluntad de Él, ¿no? A los siervos que Él vea, ¿no? Que de alguna manera caminen en sabiduría. En Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es cuando les habla pues al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, pero sí hay cosas que de alguna manera pues no muchas veces no podemos explicarlas, pero cuando tenemos alguna situación, Él nos revela, ¿no? De qué manera podemos salir adelante. Sería mi participación, pastor. Sí, muchas gracias, Alfonso. Yo creo que es una de las cosas que también ha impresionado mi corazón, ¿no? Y mi mente, porque si tenemos al Espíritu de Dios, tenemos que aprender a discernir las cosas espiritualmente y pedirle al Señor que nos dé entendimiento en las cosas que tenemos que hacer día a día, ¿no? Porque tenemos que empezar a actuar como Dios quiere que actuemos, ¿no? Como hijos de Dios, que un día vamos a reinar juntamente con Él. Tenemos que empezar ya a comportarnos como hijos del reino, porque hay un reino eterno que viene en el cual nosotros vamos a ser partícipes con Cristo Jesús. Y eso va a ser algo muy hermoso. Así que tenemos que ejercitarnos en todo eso, ¿verdad? Pues qué bueno, hermanos, ¿qué más? Veo que saludos a Ivonne Ita, que se une desde allá de Huaraz, Perú. Qué grato verte por ahí, Ivonne. Saludos por aquellos lugares tan lejanos. Bueno, ¿alguien más que quisiera compartir? ¿Todo bien? ¿Algún versículo, algo otro más? Añadidura con respecto a la mente de Cristo, a la vida en el espíritu, al hombre natural, al hombre espiritual. Esto se va a poner muy bueno, ¿eh? Se pone cada vez mejor. Así que los invito pues siempre a estar atento a todos nuestros anuncios y enseñanzas y cualquier pregunta que tengan, pues allí en el estudio, en la parte baja de todas las páginas, está mi correo electrónico, al cual me pueden pues escribir si quieren saber algo o preguntar algo, asimismo como el WhatsApp, ahí lo tienen. Este es mi correo electrónico, mi WhatsApp. Para cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. Sin más, pues nada, nos despedimos. Yo sé que para mí ya es muy tarde, casi son las 11 de la noche, pero aún más tarde es en Argentina. Pues nada, hermano, vamos a terminar. Vamos a pedirle, parece que la hermana, ¿quién era? Mi hermana Carmen, si nos ayuda con la oración final, por favor. Sí, hermanos, está bien. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias porque Dios llenas nuestro corazón de tanto gozo, Señor, al entender, Padre, que tenemos tu mente, Señor. Somos muy bendecidos, Dios. Padre, ayúdanos a que tu Espíritu Santo, Señor, lo podamos depender de Él, Señor. Ayúdanos a discernir y danos un corazón humilde para ti, Señor. Ayúdanos a comportarnos como esos hijos de Dios, Señor. Y sabemos que no entendemos a veces, Padre mío, tus planes, Padre, pero sabemos que son perfectos, Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por el tiempo que tú pusiste en su corazón y porque tú hayas hablado a cada uno de ellos, Señor, según nuestra necesidad, Dios. Y te doy gracias por mi hermano Roberto. Gracias, Dios, por todo lo que nos permites aprender y que sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.